Un saludo a todos los seguidores de este canal. Soy Fernando Vilá y esto es Vilá Sport. Hoy tenemos un programa especial, un programa interesante en la sección Hablando con los Fanáticos. Voy a traer a un amigo, a alguien que lo tengo entre los amigos especiales, a alguien que en un momento de mi vida significó mucho para mí y de nuevo lo considero un amigo muy cercano y ya lo voy a poner en la cámara. Es alguien que de nuevo me ayudó en un momento crítico de mi vida, pero no por eso es que lo tengo en cámara. Lo tengo en cámara porque sé el conocimiento que tiene y sé lo que va a traer a ustedes, los seguidores de este canal, en esta sección que de nuevo y es de un país que no es Cuba, así que es más importante todavía para conocer cómo es la vida de un joven que ama los deportes en otro país que no sea la isla de Cuba. No me voy a dilatar más. Preséntate, mi amigo, preséntate quién eres, de dónde naciste para los seguidores de este canal. Hello, buenas tardes, saludo para todos. Mi nombre es Macoy Recio, soy dominicano, vengo de un pequeño pueblo al noroeste de la República Dominicana llamado Loma de Cabrera, perteneciente a la provincia de Dajabón, zona fronteriza. Buenas tardes. Lo que es Loma de Cabrera tiene que 20.000 personas en este momento, más o menos, ¿no? Sí, Y aproximadamente alrededor de 20.000 personas, correcto. 20.000. En este momento, o sea, en el año 2026, y está a unos 8 o 10 kilómetros de la frontera con Haití, ¿verdad? En la línea noroeste de República Siempre Dominicana, específico, unos 21 kilómetros de específicos la frontera con Haití. de la frontera, que está ubicada ciertamente en el municipio cabecera, que es Dajabón, el Dajabón, mismo nombre de la provincia, correcto. que está a 21 kilómetros al norte. Estoy diciéndolo para que los amigos que no son de República Dominicana se ubiquen en el pueblo, ¿no? Háblame de ti, háblame, naciste en Loma de Cabrera. ¿Hasta qué tiempo estuviste viviendo en Loma de Cabrera? Bueno, yo nací y me crié en Loma de Cabrera hasta los 14 años. Ok. De toda esa infancia que pude disfrutar, todas las cosas que ofrecía ese pequeño pueblo con tantas dificultades, porque les informo, nosotros vivimos a unos aproximadamente unos 300 kilómetros de la capital de la República. Y en esos tiempos las cosas eran un poquito precarias llegar allá, pero aún así contábamos con ciertas facilidades específicamente para practicar algunos deportes. Y estuve toda mi infancia, bueno, entre los estudios, los deportes, los quehaceres de la casa. Obviamente en mi casa había una finca que había que darle mantenimiento, o sea que el tiempo era administrado para todos. ¿Qué deporte practicaste de joven y cómo lo practicaban en la escuela, en una academia? ¿Cómo era el béisbol o cómo es el béisbol a nivel de muchachos en ese pueblo, en esa época cuando tú estabas joven? Fíjate, yo practiqué algunos deportes, pero me enfoqué mucho más en el béisbol. Hice un poquito de básquetbol, hice un poquitín de voleibol, pero más béisbol. Fíjate, Loma de Cabrera, al igual que todos los pueblos de la República Dominicana, el béisbol es sagrado. Se practica béisbol, aún tú vayas a la finca, tú puedes agarrar guayabitas verdes y tomas un palito y a practicar bateo. Se Vitilla. practica. No, la vitilla es otra cosa. Explícalo, El, explícalo a los la, amigos. voy a llegar al asunto de la vitilla, pero básicamente la práctica de bateo se hacía con todo. Por ejemplo, nosotros hacíamos un juego de pelota de la nada, sin hacer nada. No había una pelota para jugar, pero había un palo, ¿no? Entonces tomábamos una media, un calcetín, lo llenábamos de papel, lo envolvíamos, damos la forma y lo cosíamos con hilo y ya eso era una pelota. Era Ya, suficiente para jugar la tarde entera. Porque ya. en ocasiones vendían las pelotas estas de goma que uno, pero la economía no era suficiente muchas veces porque entonces había que inventarse las cosas. Te digo, en Loma de Cabrera siempre hubo equipo de béisbol, desde que yo tengo conocimiento. Ligas organizadas, no te digo ligas a nivel como se ven aquí en Estados Unidos, pero sí equipos correctamente formados
y se hacían intercambios con los pueblos de la región. Muy Ujú. interesante, porque Loma de Cabrera contaba con una facilidad deportiva que otros pueblos no tenían. Teníamos o tenemos todavía, aunque no se utiliza para tales fines, pero era una villa olímpica. Era un Ok. edificio bastante grande que tenía capacidad para albergar unos 400, 500 atletas. Entonces, venían atletas de todas las partes del país, vamos a decir, y se alojaban ahí, sea para básquetbol, béisbol, voleibol, todo se alojaban en ese centro. Y nuestro parque de béisbol era, en principio, era, tú sabes, un play y en los alrededores no había grada, no había nada, dos barrancas ahí que la gente se sentaba como podía y era el deporte donde cada niño quería verse ahí. Ujú. Entonces, la práctica, por ejemplo, Fernando, en los barrios, ya te expliqué de la pelotita esa hecha con calcetines, ¿no? Pero hay un juego que nosotros utilizamos básicamente como, vamos a ir para práctica de bateo, que le llamábamos la plaquita. No sé si tienes conocimiento qué es No, eso. no, 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 no. Me encantaría saber cómo era la plaquita. Bueno, la plaquita es sencillo. Se toman dos placas de carro, ¿no? Dos license plate. Ujú. Entonces, se doblaban en las esquinitas y la plaquita quedaba parada. Entonces, se ponían en dos extremos, una placa allá a una cierta distancia, ¿no? Entonces, eran cuatro jugadores, dos bateando al frente de cada placa y dos pichando. El, la intención era tú tumbar la placa. Si tumbaba Ya, la placa, era un. ya te entendí. El otro tenía que batear. No podía Ujú, poner la mano, sino batear. Entonces, eso te da una habilidad con la ujú, vista y el bate increíble, porque ujú. la bola podría venir como quiera. Podía venir por el suelo rodando, podía venir de aire, podía venir de un wild pitch, de un piconazo. Entonces, eso era uno de los juegos esenciales. Mira Y eso, no lo conocía. claro, entonces, todos los niños jugaron la plaquita. Es un juego muy famoso. A cualquier dominicano que tú le menciones la plaquita, vas a ver Ujú. lo que te estamos hablando. ¿Y la vitilla? Bueno, la vitilla ya se jugaba en los pueblos más avanzados, porque la vitilla no es más que el tapón de los galones de agua grande, Ujú, de eso que le ponen a la neverita, ¿no? ujú. Entonces, Sí. esa tapita se le quitaba teniendo una cierta forma, un poquito más cuadradita que la que se usa hoy en Ujú. día, Sí. y tú picabas esa tapita y hacía mucha curvatura, entonces Tenía de se lado. bateaba, sí, curvaba mucho, subía y bajaba, pero el bate tenía que ser un palo de escoba, no más grueso que un palo de escoba. Ujú, Entonces, por eso se ujú. llamaba vitilla, porque tú tenías que verla bien. No era vista, no, sino vitilla, más fina que la vista para tú poder batear esa No te pelota. puedo. Bueno, hay Entonces, grandes ligas. Perdón, sigue, sigue. Te voy a dar una impresión, pero continúa. sí. Entonces, la vitilla tiene la particularidad. ¿Cómo se juega? Que cuando tú bateas la bola está en juego mientras no se pare la vitilla. Ya, Mientras tú puedes atraparla mientras esté corriendo, es out. ya te La puedes entendí. atrapar. Está corriendo y tú la atrapaste, es out. Son dos bases y es un juego muy emocionante, pero específicamente para practicar la vista. Ujú. Papi Ortiz y Vladimir Guerrero han hablado que ellos se desarrollaron el tacto con la vitilla, un palo de escoba y la tapa del pomo de agua, ¿no? Que es difícil porque viene así y es complicado, pues impactarla, ¿no? Correcto. Eh, ¿Cómo te informabas en Loma de Cabrera en los años 70, 80? Bueno, Periódicos, radio. teníamos la información que había disponible en el momento, porque llegaban los periódicos nacionales, todos Ujú, llegaban diariamente, teníamos la televisión, radio, había radio, emisoras de radio locales, provinciales, nacionales e incluso internacionales, porque muchas veces se metían emisoras de Cuba, ujú. emisoras de Puerto Rico Sí. y de Venezuela. Entonces, en la zona nuestra era muy fácil captar la señal porque la fortaleza militar del pueblo tenía una buena antena y toda esa recepción pues se captaba.
ya entendí. Ya entendía. No, y en República Dominicana, a ver, hay tremenda información en esa época, ahora es Sí, más, pero en esa época, tremenda información con periódicos, los juegos de Grandes Ligas se transmitían por radio. O sea, sí, Dominicana desde los años 70 tiene muchos jugadores. La gente cree, ahora hay 144 dominicanos en Grandes Ligas, ¿no? En este momento, pero han correcto, jugado 936. Entonces, como empezaron, vamos a decir, más tarde que Cuba o más tarde que Puerto Rico en Grandes Ligas, la gente tiene la idea de que el boom viene, no, el boom está de los 70. Ahí estaban los Alú, ahí estaba Rico Carti, ahí estaba Julio Borbón, habían peloteros, Marichal, Juan Samuel, Pedro Guerrero, peloteros buenos, muy buenos en los 70 y 80. Y el nivel de información con varios periódicos, con muchas emisoras de radio, es al día, ¿no? Y la idea de esta sección con los fanáticos es eso, traer personas de diferentes lugares. Eso, mira, yo no sabía lo de la plaquita, ni sabía tampoco que en Loma pues tenía, estuvo en Loma de Cabrera, pero no, yo viví en República Dominicana unos años, pero no sabía que tenía una recepción por una base militar, ¿no? De diferentes lugares, ¿no? Y que tenías correcto. acceso a toda una información, básicamente información. Estabas al día, en otra manera de hablarlo, ¿no? Por supuesto. Eh, dime qué equipo de la Lidón eres fanático. Todos los dominicanos tienen un equipo fanático de Lidón. De Sí, todos que yo conozco. Y son tres equipos básicamente que son fanáticos. Uno de tres. ciertamente, ciertamente. Por la zona geográfica a la que yo Ujú, pertenezco, que es el Cibao, definitivamente mi equipo son las Águilas Cibaeñas. ujú, Pero te tengo que contar que la eterna rivalidad de Licey y Águila, que tú la conoces más que nadie, tú has vivido eso en carne propia, en presencia ahí, esa es la eterna rivalidad. Te cuento que el equipo de los Tigres del Licey nace originalmente en un pueblecito cerca de Santiago de los Caballeros, llamado Licey al Medio. De ahí el nombre de Licey. Pero hubo una época en que esa franquicia la mueven hacia Santo Domingo y ya definitivamente se convierte en el equipo de la capital, conjuntamente con el Escogido, que el Escogido fue un equipo creado por el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Él ujú, escogía a sus peloteros e ujú, incluso para la época importaba jugadores grandes ligas ujú, de la Liga Negra, como le decían, ¿no? ujú, En los tiempos de vacaciones aquí de grandes ligas, pues lo llevaba ya a jugar, por eso se le llamaba el equipo del escogido, porque tenían una presión tan grande de que no podían perder porque era el equipo del jefe. ujú. Entonces, ahí nace otro tipo de rivalidad también. Incluso en Santo Domingo, la capital dominicana, para entonces no tenía un ballpark como era. Entonces, el dictador manda a hacer el estadio Quisqueya, que tú lo conoces, Ujú, y se le atribuye que ese es el play del escogido. ujú. Básicamente porque el jefe quiso tener su equipo como esa sea su sede. La sede del equipo, sí. Que hoy están el Licey y el Escogido juegan ahí, en En el ese mismo. estadio Sí, que se llama correcto. Marichal, que se llama Juan Sí, Marichal. Lo vi muy bonito, lo hablamos en el sí, partido, muy bonito. Me gustó como vi en el Detroit Dominicana. Lo han sí. puesto bien acogedor, ¿eh? Se ve muy bien el estadio. Eh, ¿Cómo es la fanaticada allí? Los colmados, háblale a los amigos un poco cómo se vive. Los colmados para los cubanos es bodega, ¿no? En cada esquina hay Sí, una bodega, hay un colmado. Pero quiero sí. que tú, como dominicano, les expliques a los seguidores de este canal cómo se vive esto, cómo es el ambiente. Que hay un ambiente beisbolero enorme en República Bueno, Dominicana en los años que yo estuve, ¿no? Pero me gustaría en Loma, en Santo Domingo. ¿A qué edad te fuiste de Loma? yo salí de Loma a los 14 años. Para Salí a la estudiar capital. agronomía. No, salí a estudiar agronomía a Dajabón, a un instituto Ok, agrícola ok. católico que lo dirigía by the way, un sacerdote cubano llamado Román Espadas. Ok. eh, y ahí empezó mi formación. Entonces, te diría que el asunto de la euforia que se vive
en los tiempos de la pelota dominicana es impresionante. Yo te diría, sin temor a equivocarme, que es el país donde más se vive y con pasión. Mira que la gente del fútbol, del soccer, son bien apasionados, pero mira, yo creo que no hay mucha diferencia cómo se vive la pelota en República Dominicana. El béisbol es la sangre nuestra. Ujú. Entonces, últimamente, el dominicano siempre tiene algo para celebrar. Somos un país caribeño, de mucho calor. Generalmente la gente llega de su trabajo por el calor o por lo que sea. Siempre se va a la esquina. Se va a la esquina, se compra una cervecita y ahí tienen el juego de pelota. En los Ahí colmados. en los colmados. Colmados. Entonces, ahí empieza la rivalidad. Te ponen una mesa de dominó, van viendo el juego, haciendo apuestas o discutiendo que este es mejor, que aquel es peor, ya tú sabes. Es una completa euforia. Pero a pesar de esa tremenda rivalidad entre equipos que tenemos, que es bien fuerte, Ujú. al final, cuando se elige uno para competencia internacional, entonces todos somos uno. Todos se unen. Ujú. Todos somos uno, correcto. Eso Sí. es una pasión. Creo que Ujú. nacemos por eso, nacimos así. Y es algo muy bonito, Fernando, porque de la manera en cómo se ha venido desarrollando la modernidad, que ahora tenemos información de datos que se manejan con toda la métrica nueva que se utiliza, ya la gente puede saber, porque antes incluso mismos peloteros profesionales no sabían cómo se manejaban sus números. Ellos Ujú. ponían números, pero no sabían. ¿Tú me entiendes? Ujú. No Sí, claro. con respecto a otros países, pero era propiamente parte de la ignorancia Ujú. y Claro. del desconocimiento, porque a diferencia de otros países, la educación nuestra no es de las mejores. Pudiera Ujú. ser mejor porque tenemos las condiciones, Sí. pero aún así, en ese momento había mucha ignorancia, porque el pelotero que no firmaba en el rango de los 16 años ya era viejo para las academias. Entonces, a los Ujú. 16 años tú tenías que prepararte para demostrar cualidades que te demostraba aquí un Grandes Ligas en esos años para poder firmar. Correcto. Entonces, ¿qué te conlleva eso a un jovencito de 12 años a que deje la escuela Ujú. para dedicarse 100% al play? Béisbol. Ujú. Play es béisbol, ¿no? Play es terreno. Sí, el Terreno. play es el terreno, así Ujú. decimos allá, el play Sí. al Ujú. estadio. Entonces, tienes que dejar la escuela, tienes que dejarlo todo para dedicarte y físicamente producir lo que produce quizá un Grandes Ligas, pero en un campo muy alejado de la ciudad, donde los scouts no llegaban porque era muy lejos. Claro. Nadie pensaba que ahí podría haber talento. Y Abiertamente. había mucho. Correcto. Exacto. ¿Ves? Entonces, esas son de las cosas de los peloteros que llegaron a Grandes Ligas en las primeras etapas. Si tú miras bien, son peloteros que ni siquiera pueden hacer una entrevista correctamente, Ujú. porque Correcto. no tienen tiempo de educarse. Ujú. Ujú. En la marcha, dentro de lo que pudieron, con las limitaciones que tenían. Claro. Bueno. ¿Ves? Ahí has tocado un punto muy interesante porque yo pienso algo, he pensado, el pelotero dominicano no es indisciplinado en grandes ligas, no lo es. O sea, si tú miras los 936 que han jugado, a lo mejor no tenemos más de 20 con problemas de indisciplina social, me refiero. Pero, Uh por -huh, ejemplo, yo he pensado la situación de la falsificación de edades y la uh -huh, situación del esteroide, que hay un por ciento de dominicanos alto con esteroide, es uh por -huh. eso que tú estás hablando. Hay muchos muchachos con 12, 13, 14 años, 10 años que han tenido que dejar la escuela, tienen un talento impresionante, porque realmente como talento República Dominicana tiene para regalar, regalar. O sea, esos brazos tiran 95, 96 millas, no importa la edad que tengan. Pero ahí tocaste un punto, creo que ha ido mejorando porque a medida que hay más academias en el país está entero de los 30 equipos de academia, eso que podía pasar en los 70, 80 y 90, ya yo creo que no, no va a pasar. Tú miras, por ejemplo, a un Juan Soto, un Julio Rodríguez, un mismo Vladimir Guerrero, y yo los veo un poco más adaptados a esta pelota, los veo un poco más de aquí ya. ¿Por qué? Bueno, esto, Vladimir es
hijo de un salón de la fama, ¿no? Pero las academias ya te enseñan inglés, ya te enseñan conducta, ya te enseñan cosas que te ayudan. No es lo mismo que un scout firme un muchacho que dice tener 15 años, que tiene 18 y lo meten en Oklahoma. Entonces Sí, lo estás removiendo. Entonces, a los esteroides, muchos, a ver, todo el mundo piensa que lo hacen a propósito. No necesariamente. A veces puedes tomar una cosa que no saben ni leer inglés en una etiqueta. Y eso le pasa también a los cubanos. Hay varios cubanos que han dado esteroides. Yo he hablado con algunos peloteros y siempre uno dice, nada, está mintiendo. ¿Por qué está mintiendo? Si no hablas inglés de primera lengua, nadie te ha explicado, no puedes tomar eso, no lo puedes tomar y lo tomas. Entonces ahí es correcto. donde viene, porque no tienes el conocimiento, no tienes la educación. Ya en este momento, que hay una academia ahí, que ya te están llevando de la mano, por decirlo de alguna manera, ya yo creo que es diferente. No creo, de nuevo, no es un problema de indisciplina, porque ahora la memoria, dominicanos con problemas de indisciplina, Julio Hoffman, por ejemplo, que tuvo problemas violentos en el terreno, pero no hay, realmente no hay muchos. La mayoría tienen carreras de 10, 15 años, bien. Pero la situación esa de educarlos, porque hay otra cosa también, hay más dominicanos que venezolanos, que boricuas, que cubanos, que mexicanos. Es una más, son 144 cada año, ¿eh? Esa Correcto. conversación la tuve el otro día en el chat. Dominicana tiene para poner 4 equipos ahí en un clásico, no como de primera línea, pero tiene para poner en un torneo internacional 4 equipos de béisbol que los demás países no pueden. O sea, Correcto. Estados Unidos sí, pero Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Japón no tiene para poner 4 países. Porque el talento que sale de esa isla, y yo lo viví, yo vi juegos de pelota ahí, la llamada AA, la Liga de Verano, y a mí me llamaba la atención que cualquier muchacho eh, grande, fuerte, con brazo, corren todo, como lo ves en Grandes Ligas. O sea, el Es, talento está de primera línea. O sea, el talento de República Dominicana es de primera línea. La fanaticada, quiero resaltar algo ahí, es enorme con el Escogido, con el Licey y las Águilas. sí, Principalmente es enorme, enorme el nivel en la calle. Un partido regular de la Liga Invernal, tú ves un colmado con 30 personas ahí, como tú explicaste, jugando dominó, se llena, o sea, se vive en el béisbol de una manera diferente y de una manera con una pasión. Y son ganadores. El equipo más ganador, o el país más ganador en la Serie del Caribe Dominicana, con esos tres que mencioné, y sí, tienen un talento. Quiero antes de seguir resaltar algo. Loma de Cabrera es un pueblo de 20.000 personas en el medio de la línea noroeste, y de ahí sí, han salido 5 grandes ligas. Pero quiero resaltar de esos 5 grandes ligas, Alexis Gómez jugó 4 temporadas, el centerfield de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez de allí, y Rafael Furcal, mi un vecino. shortstop que jugó 14 temporadas en esta pelota, batió 281 y tiene que estar en su momento, en Ganador de Serie momento Mundial. de... ¿Cómo? Ganador de Serie Mundial. Ganador de Serie Mundial, y yo me atrevo a decir que en su momento estaba entre los 10, 15 shortstop. O sea, fue muy estable. Un hombre que batea 281 en 14 temporadas de Grandes Ligas es estable y era muy buen pelotero de contacto y demás, ¿no? Pero quiero resaltarlo porque me dijiste hace un rato que tenía una vía olímpica de 400, 500 muchachos, y es un pueblo, ubíquense, en otros países, es un pueblo de 20.000 personas pequeño, y de ahí que Sí. te salgan un centerfield de Grandes Ligas y un shortstop que es tremendo nivel, pues eso quiero resaltarlo, ¿no? ¿Sigues la pelota hoy en día? ¿La estás siguiendo de Grandes Ligas? Digo someramente, antes de contestarte esa pregunta, déjame hacerte una pequeña anécdota sobre los furcales, porque Ujú. ellos son o eran 4 hermanos varones. Uno murió, uno falleció. Y los 4 jugaban pelota, eran beisbolistas. Uno de ellos, el primero, el mayor, se llama Manuel Furcal, le decíamos Neno. En su momento firmó con los Marineros de Seattle. El que le seguía se llamaba Lorenzo Furcal, shortstop, firmó con los Atléticos de Oakland. Una superestrella. Yo, sin temor a equivocarme, si tú lo hubiese visto en su prime time de juventud, tú dirías, bueno, que no tenía nada que envidiarle a Rafael Furcal. Fue. Yo me atrevería a decir que lo superaba. Y ya tú ves
la superestrella que salió Rafael Furcal. Sí, muy Entonces, bueno. solamente en esa familia de 4 peloteros, uno no firmó porque falleció, pero 4 peloteros que firmaron profesional de una sola casa. Para Imagínate tu talento. que tú tengas una idea. Nosotros éramos vecinos, 3 casas separadas. De Pero aún Furcal. así, hay otra anécdota así cortita. Otro muchacho se llama Julio García. Firmó en esos tiempos con los Yankees de Nueva York, cuando los Yankees no firmaban a nadie, y mucho menos en los pueblos fronterizos, lejos de la capital, San Pedro de Macorís, que es donde está la cuna de los peloteros. Firmó con los Yankees. Ese muchacho, para decirte que en su entrenamiento de clase A en Miami, sentó a Derek Jeter. Firmaron casi juntos. Lo sentó. Mira qué bien. Pero, ¿qué pasó con él? Lo caímos en lo mismo que hablamos ahorita, de la indisciplina y, y la carencia de educación. Ujú, ujú. El muchacho se enamoró. Entonces, cada vez que tenía un holiday aquí en Estados Unidos, que encontraba un fin de semana largo, arrancaba para Loma Cabrera, atrás de la novia. Allá se embullaba, qué sé yo, llegaba tarde un día o 2 días después a las prácticas, hasta que lo despidieron, quédese por allá. Pero era Qué- una superestrella, eso te lo garantizo, una superestrella. Y eso fue un talento desperdiciado porque no fue que le pasó nada, sencillamente porque se enamoró. Mala cabeza, malos consejos, mala guía. Lo mismo que hablamos hace un rato, la falsificación de edades, los estados han tenido mucho que ver con eso, los esteroides, o sea, ese mala organización, porque son cientos, cientos de muchachos. Uh -huh. Y lo que tú acabas de decir, a ese muchacho alguien tiene que haberle dicho, trae la novia aquí o no vayas a verla, pero los Yankees tienen que ser ahora mismo prioridad. Los Yankees Exactamente. tu prioridad para que puedas llegar a jugar en el Bronx. Bueno, Pero nadie se lo dice, ¿no? un paréntesis ahí, porque en esos tiempos los scouts no te sacaban a ti de un equipo, no te Ujú, firmaban por un equipo. El scout iba a un pueblo y veía todos los talentos que había en el pueblo. Y si le ujú. gustó y vio lo que él buscaba, pues lo firmaba y se lo llevaba. Porque si te coge de un equipo y tú hablas con el manager de ese equipo y el manager te dice, pues yo te voy a representar y yo te agarro y te... ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? 100%, claro, De claro. esa manera hubiesen habido muchísimo más talento posicionado porque se desperdició bastante talento por no haber tutoría, por no haber una guía de educación de los pasos a seguir. Y nadie Claro. que le dijo, vete preparando con el inglés, por ejemplo. Ujú, ujú. Nadie le dijo eso, a nadie. Se Correcto. cuenta, Ujú. se cuenta, se cuenta. Yo no sé si es cierto o no, pero es lo que se cuenta. Que cuando firmaron a Tony Peña, a quien fueron a buscar no fue a Tony Peña, fueron a buscar otra persona. Creo que era de nombre Arturo, no me acuerdo el apellido. Y Tony Peña no era el que fueron a ver, el que fueron a ver, no sé qué pasó con él, la cuestión que no apareció. Y le dijeron, no, pero aquí hay otro muchacho que juega pelota. Mm. ¿Y cómo se llama? Tony Peña. Ya estamos aquí, antes de irnos, tráigalo para verlo. Y lo vieron, y mira quién fue Tony Peña. ¿Quién Fenomenal es? receptor. Fenomenal receptor. ¿Tú Tremendo ves? catch. Ujú. Hay un documental por ahí en peloteros dominicanos que se los llevan a Iowa, a Tennessee y viven en casas de familias y son de Ajá, liga menor. Entonces ahí tienes un problema. No tienen la educación, no tienen el inglés y no tienen dinero tampoco, porque liga menor no se paga. no, Entonces ahí es exactamente lo que tú acabas de hablar. Si no hubo una organización, los 70, 80 y 90, pues se perdió mucho talento correcto. desperdiciado. O sea, pues, la historia que hiciste, Tony Peña firma, pero no era él. O sea, quiere decir que había talento en Tony Peña. Había mucho talento, pero desconocido, porque nadie, imagínate, si fueron a buscar a otro, ¿cuál sería el talento que recomendaron? Imagínate tú. Tú puedes tener una idea. Entonces Claro. vieron a ese muchacho, se dice que le estaba arando con unos bueyes y soltó los bueyes y tira para segunda. Y Y la puso en el barril de aire.
¿Sigues algún equipo en Grandes Ligas? ¿Te gusta algún Sí, equipo de Grandes Ligas? por supuesto, por supuesto. De planta, yo el equipo que me he afinado en los últimos 15 años, yo diría que son los Yankees de Nueva York. Ok, ok. A seguida, a seguida de los Yankees, a veces si los Yankees ya, bueno, entonces sigo con los Mets, pero soy local. Incluso yo estoy, sin mentirte, yo estoy a 30 minutos de Filadelfia, Ya. pero siempre me encajo más con los equipos de Nueva York. Viviendo en el estado de New Jersey en este En momento. New New Jersey. Jersey. Ya. Estoy a una hora y 15 de Nueva York y a media hora de Filadelfia. Está súper Pero bien ubicado sí, me ubico mucho más con Nueva York. con Nueva York. ¿Qué diferencia ves en la pelota de hoy, del 2026, con la de los 80, 90, 2000, en técnica, táctica, parte competitiva, todos los cambios que hay hoy en sabermetría? ¿Te gusta, no te gusta? En fin, ¿qué diferencia tú ves entre una pelota y otra? Mira, yo no sé si es un asunto de mí, ya yo tengo 51 años, no sé si es un asunto de la edad, pero la nueva forma de jugar béisbol para mí no tiene emoción. Ok, ok. Se le ha quitado la emoción al béisbol con tantas reglas nuevas que hay. Entonces, es un juego de pasión, es un juego que el pelotero tiene que disfrutárselo. Ujú, El pelotero que dio su honrón tiene que gozárselo, hacer el show, el espectáculo, porque tanto el que asiste en persona al estadio, al igual que está en un mueble en su casa viéndolo por televisión, tiene que sentir la emoción del juego. De lo contrario, no tiene sentido. claro. Al final Ujú, de cuentas, al final de cuentas es un negocio y todo negocio necesita un atractivo. ¿Cuál es el atractivo ahora mismo en el béisbol? No lo hay, porque le han quitado todas las emociones y ujú, con todas las reglas que si después de dos strikes no se le puede pichar así, no se le puede dar honrón, toda esa métrica nueva que hay como que no encaja ujú, para seguir con esa emoción que se vivía en los años 90 y ujú, 80, bueno, de 2000 en abajo yo diría, ¿no? ujú. Sí. Entonces, yo prefiero más el béisbol antiguo, Ujú, donde un buen dominicano se perreaba un honrón, se perreaba una buena jugada, claro. que, que dar un de bola a uno porque le dio al otro. No, Todo eso causaba una emoción en el juego que te mantenía pegado al ujú. juego, pegado a la liga y pegado al televisor. Hoy Pedro Martínez no pudiera lanzar aquí, porque Pedro Martínez le lanzaba pegado a todo el mundo. Y Juan Marichal Exactamente. tampoco, tampoco. Exacto. Esos tipos te la pegaban, Mario Soto te la pegaba. Mario Salte de Soto, ahí. sí. Claro, y Andújar, no, esos lanzadores, eso era otra Bartolo época. Colón, Bartolo Colón. Bartolo, no, no, es que hoy en día no podían. Hoy en día, Pedro estuviera todos los días pulsado aquí. Porque Sí. A Pedro le gustaba. Lo que más, a mí me gustan dos cosas de Pedro Martínez, ¿no? Me cuesta trabajo decir cuál de los dos, si Marichal o Martínez es el mejor dominicano de la historia. Me cuesta mucho trabajo realmente sacar esa. No sé para ti cuál de los dos es mejor, pero yo los dos tomo las carreras de los dos con pinzas porque son fenomenales. Pero hay dos cosas de Pedro que me fascinan. Ujú, Primero, el cambio que tuvo cuando ya el brazo no le daba más y se convirtió en el lanzador de Grandes Ligas con el mejor cambio de bola. Y todavía ujú, en el año 8 andaba por ahí con Filadelfia en series mundiales. sí, Veterano con el brazo y todavía seguía ahí. Y lo otro que siempre me gustó de Pedro es como retaba bateador. Él te la sí, pegaba y te miraba, decía, arriba. sí, Entonces, esos playoffs con los Yankees, cuando el problema con Posada, eso era vida, eso era sí. pelota, Eso es emoción, eso era correcto. emoción. Tú salías del terreno con ganas de ver el otro juego, porque ya tú sabías que había. Hoy no. Hoy Tú todo tenías está muy. una expectativa. ¿Qué viene? ¿Qué Claro, esperamos para mañana? pero claro, Manny Ramírez. Manny Ramírez le traía al juego pelota vida, vida le traía ese hombre al juego. Pero llevamos 34 minutos. Te voy a hacer, para terminar, gracias antemano, gracias por estar aquí. No, no, gracias a ti, mi hermano. Te diría, bueno, para hacerte así
una reseña simple sobre lo que para mí el mejor pelotero dominicano, excepto de los problemas que se pudo tener en el camino, ciertos o no, pero para mí el mejor pelotero dominicano, a mi consideración, es Sammy Sosa, sin discusión. Ok, 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 Y en la actualidad, sin temor a equivocarme, Fernando Tatis Jr., pelotero de las 5 herramientas. ok. Pero Sammy Sosa tenía la particularidad de varias cosas. Un pelotero entregado al juego, Ujú, enfocado, ujú, disciplinado. ujú. De sus limitaciones, se educó temprano, Sí, porque de donde viene se educó, que supo sí, hablar con la prensa, supo manejarse. Y en el terreno demostró. Y sobre todo que se echó encima la MLB junto con Mark McGwire no me acuerdo. y trajo de vuelta el béisbol otra vez. Una cosa Yo, importante, Sammy Sosa limpiaba zapatos de niño, estudió hasta 4 grados en San Pedro de Macorís y llegó a estar con el presidente Bill Clinton en la Casa Blanca junto con Bob sí, Maguire, hablando sí, inglés. Eso hay que correcto. aplaudirlo, eso hay que tenerlo en otro lugar. Fernando, te cuento rápidamente. Yo estuve el año pasado trabajando en un show pro recaudación donde se iban a filmar fotografías y ya habían ahí varios atletas de diferentes disciplinas, boxeo, incluso estaba ahí Mike Tyson, otros boxeadores, algunos peloteros, incluso algunos peloteros recientes de los Mets, pero estaba Sammy Sosa también. De todas esas grandes luminarias que estaban ahí, yo quisiera que tú vieras qué pasó cuando anunciaron que llegó Mike Tyson. Eso se acabó, eso se vino abajo. Y cuando dijeron que llegó Sammy Sosa, más grande aún. Se cayó abajo. Más, Ujú. tomarse una foto con, con Mike Tyson costaba $250. Tomarse una foto con Sammy Sosa costaba 200, pero tú tenías que ver la fila que había de Claro, personas. Eso claro, es impresionante. Eso lo hace el juego de emoción. Entonces, un claro. pelotero de hoy día que te juega sin emoción, nadie te va a ir a ver un show, ni te va a pagar una foto, ni nada. Entonces, Claro. ese es el béisbol que necesitamos. El Ujú, comisionado de Major League necesita hacer ciertos ajustes porque el ujú. juego no puede seguir aburrido. No, de acuerdo 100%. Dame un ídolo deportivo, solamente uno. Bueno, eh, de la actualidad o El que tú escojas, dame un nombre, tu ídolo de deporte. ¿Cuál es el hombre o la mujer deportista que tú dices, yo quiero ser como él o me represento con él o es alguien que... bien, yo te diría así, así rápidamente, Albert Pujol. Ah, pues, Pujol. Para mí, Ujú. Albert Pujol, Fenomenal. porque es un tipo que tiene la capacidad de comunicarse de una forma calmada, que no se deja sacar de su casilla, jugó No, duro el juego, no tiene un escándalo. no tiene escándalo, es un tipo que es fajador, que es luchador, que está concentrado, que tú no tienes por dónde, es buen amigo, aún de los contrarios, siempre hablan bien de él, es buen amigo, buen compañero, jugó la pelota dura como, y aún así los otros lo quieren y lo respetan. Entonces, para mí, Mejor pelotero latino de la historia. ¿tú lo Mejor. consideras? Sí, pues los números están ahí. Más de 20 años, como dijiste, 22, 23. Uh -huh. Mejores jonrones, o sea, tú lo comparas contra Miguel Cabrera, contra Rafael Palmeiro, contra Clemente, contra el que tú me pongas ahí, y Pujol se los lleva todo. Y dentro y fuera del terreno de juego, que es muy importante. Yo considero que es el mejor latino de la historia. Fíjate el nivel que tengo al señor Albert Pujol. Y te diría en las primeras bases, entre los 5 mejores de la historia, en primera base. Y habría que analizar porque se dio banquete bateando. Uno de los mejores bateadores del siglo este 21, para mí es el mejor bateador. O sea, tuvo una carrera de lujo. Dame el mejor momento deportivo tuyo como fanático. Uno, el momento que tú más, que te has ido para tu casa o te has acostado a dormir como si hubieras estado en el terreno. Aquel juego donde Boston, yo era fanático de Boston en principio. Ok. Aquel juego de Boston cuando vino de atrás Ujú. con aquellos honrones del Big El Papi juego, y Manny el juego 2004. número 4
del sí. 2004 en playoff, Yankee Boston, que estaban perdiendo 7-1, acá algo así, y empezaron aquellos dominicanos a dar batazos y ahí Sí. hicieron historia. En ese equipo, en esa noche, yo estaba con un compadre mío en un bar americano de gringos, yanquistas, todos, En Nueva menos York, el, no, en New, aquí en New Jersey, en New Jersey, ok. era un bar universitario, pero gringo, redneck, tú sabes, estaba mi compadre, él y yo dominicanos, y yo, para colmo de ser hispano, morenito, entre todos sus blancos. Y cuando este hombre dio ese palo, que nosotros decimos, oye, me lo querían matar. Dije a mi compadre, vamos de aquí. Tremendo. Lo que Sí, hablamos ahora, la pasión, yo viví eso, ya sí, yo estaba en Miami y eso, esa semana yo trabajaba en un lugar y yo recuerdo que todo el mundo hablaba de eso. Los clientes entraban y hablaban del partido ayer, hablaban de Pedro, de Manny Ramírez, de Posada, había una vida diferente, o sí. sea, la gente estaba a los bares repletos y la calle, y tú veías los carros aquí en Miami con banderitas de los Yankees Boston, porque tenías pasión. Dame la mayor decepción tuya como fanático al revés, la noche que te acostaste molesto por algo que no te agradó. Definitivamente, fueron dos grandes decepciones. Primero, cuando Boston no le quiso renovar el contrato a Manny Ramírez. Ok. Para mí fue muy decepcionante. De hecho, eso fue que me hizo a mí hacer el traslado de equipo de Boston a Nueva York, Ujú, porque fue muy decepcionante para mí ver que un tipo que lo dio todo por ese equipo, lo llevó a ser ganador de Serie Mundial y al final de cuentas como que tú no valoraste. E incluso tanto así, en el documental que hace Boston, no resalta la figura de Manny Ramírez. En muy pocas ocasiones se menciona de manera muy sublime el nombre Manny Ramírez. Se ponen todos ujú, los otros. Y el caballo ahí fue Manny Ramírez. Y tú puedes hacer una encuesta en tu sí, canal. sí. Pelotero dominicano más que tú garantices al bate. Todo el mundo te va a decir Manny Ramírez. Por encima del Big Papi, por encima de todo el mundo. Te ¿Ves? voy a dar una opinión personal. Eh, en los años que llevo siguiendo béisbol, que ya son unos cuantos, los dos bateadores más difíciles de dominar en dos strikes, Barry Bonds Uh -huh. y Manny Ramírez. Eso Yo, dice ¿eso dice quién? todos los Eso, pitchers. eso para mí, y ya te digo, llevo mucho tiempo viendo béisbol. En dos strikes, bateador más difícil. Barribón está en otro nivel. Barribón no es terrícola. Barribón es un individuo que Esa es hay que la sacar. bestia, la Sí, la bestia del gente agua. habla. La gente, fíjate, con Barribón, y no me voy a separar del programa, pero fíjate, Barribón se molestó en el año 98 cuando vio que Sosa y Maguire fueron a la Casa Blanca y uno dio 70, el otro 62 y la fiesta. Y dijo, bueno, vamos a tomar lo que esta gente toman. Y llegó a 73. O sea, se llevó a Sosa y a Maguire. Y, y ya, y ya con 40 años era base por bola con base llena. O sea, para mí Sí, Barrión no tiene nada que ver. Y la gente no se recuerda que en los años 80, 90, bajito, ya era el mejor pelotero de este béisbol. Pero el oh, sí. segundo, y por ende el bateador derecho que yo considero más difícil de dominar en dos strikes es Manny Ramírez. El Sí. nivel de confianza que ese hombre tiene o tenían en home play, que ahora el hijo le dio dos jorrones, el hijo que Sí. juega por Brasil le dio dos jorrones a los americanos. El nivel de seguridad que tenía Manny Ramírez era bendecido, o sea, una cosa fantástica, la verdad. ¿Querías decirme algo? Sí, yo te iba a decir que una entrevista que vi con Palmeiro, Ujú, decía que muchos momentos que convivió, y bueno, y muchos otros peloteros que convivió con Manny Ramírez era un fajador, porque él se fajaba a hacer sus ejercicios, a ver los videos, todas las cosas, pero siempre le decía a los otros jugadores, dame un consejito, que estoy medio flojo en el bate, qué sé yo. Pero él le decía eso a los jugadores del equipo contrario. Entonces, en lo del equipo contrario, Manny está flojo. Fíjale que él dice que está flojo. sí, Pero ya el sí. tipo estaba, Y sí, 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 él engañaba a los peloteros contrarios para que le dijeran al pitcher, viene mal, está mal. Sí, está sí, no, mal, no. no siente bien, sí. Y el Eh, primero en llegar al terreno era él. Primero en era, llegar al terreno era él. era él. Eh,
entrenaba como un animal y no había sabermetría y el hombre, hay anécdotas y hay entrevistas, ¿no? Yo he visto muchísimas entrevistas de dominicanos y él era el que le decía, le voy a dar un slider en el tercer picheo, le voy a dar un Sí, slider, le voy a dar el cambio, voy a esperar el cambio, porque tiene ese nivel de dominio, de sí, zona de strike, de todo, es él. O sea, fenomenal bateador, la verdad. correcto. Igual que otro programa, quizá que tengamos que hacerlo casi para esa persona sola, para analizar a esa persona, es a Alex Rodríguez, que ese Sí. era otro también enfermo con el juego. Ujú, Me dice que era un nivel tanto de enfermedad que ese tipo todavía salía y en el avión iban para cualquier pueblo, iban hablando de béisbol. Él no paraba de hablar de béisbol. ujú, Su ujú, mundo era béisbol. O ujú. sea, hay que hacerle un programa especial a ese muchacho porque Sí. es también una historia que hay que profundizarla. Y un talento también, un talentazo. Hay una diferencia que yo veo personalmente, hay muchas entre hoy y antes, ¿no? Pero ese amor al béisbol que tú acabaste de decir, y es sencillamente, por ejemplo, hoy yo no veo o no creo, de hecho, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo, yo voy al estadio y ya no se practica infield como antes. ¿Tú te imaginas en un juego de Oh, béisbol que no se esté practicando infield antes de un partido de béisbol? Van a batear en chancleta. He visto partidos donde van a batear en chancleta y en chorro. Eso no no, era así antes. Antes había un respeto al juego de béisbol a la a todo, práctica, a a la, todo, a todo, a y se todo. respetaban. No, y Entonces, la disciplina de llegar a la hora puntual. la disciplina, eso se ha ido moviendo de un lado para otro, yo creo que afecta, ¿no? Al juego. Para terminar, Bastante. quiero que me hables la historia de Julio Rodríguez, la ayuda que le ha dado al pueblo de Loma Cabrera, que me lo mandaste fotos y quiero, porque eso, te voy a decir algo. Desgraciadamente la prensa en general y deportiva nunca resalta lo bueno. Eso que tú me mandaste personalmente a mí, yo no lo vi en ningún lado. No lo vi. Eso no llegó ni a ESPN, ni a MLB, nada. Entonces quiero que le digas a los amigos del canal qué está haciendo Julio Rodríguez por el pueblo de Loma Cabrera. Bueno, te cuento la historia. Julio Rodríguez. Vamos a empezar por el padre. Su padre jugó mucho béisbol, era un catcher de primera en su momento. No firmó por lo que hablamos hace un ratito atrás, pero era un tremendo pelotero. Pero también, aparte de ser pelotero, su papá es ingeniero agrónomo. Y si no me equivoco, creo que su mamá es maestra. O sea, viene un muchacho que viene con formación, de un hogar bien formado, bien disciplinado. El muchacho firma y comienza a desarrollarse. Obviamente, duró un tiempo para subir a grandes ligas, pero en formación. Y ahora cuando explota, ya tú sabes todo lo que vino. Ujú. Pero ¿cómo impacta él en nuestro pueblo y en la región completa? Este muchacho tiene un programa de ayuda que, como tú dices, nadie lo resalta. De hecho, construyó o reconstruyó el estadio de béisbol de Loma de Cabrera a niveles que están superior a los parques Ese profesionales del estadio país. donde tú decías que eran barracas donde se sentaba la gente como podía, Correcto, ¿no? Ese, ok. correcto, correcto. Ese estadio que lleva como nombre Silvino Furcal, que es el papá de Rafael Furcal, Ujú. que en su tiempo también jugaba a béisbol. Entonces, Julio Rodríguez invirtió una cantidad, según me dicen a mí, aproximadamente de unos 30 millones de dólares para reconstruir ese estadio. Al nivel que, como te lo mostré, grama sintética, luces, Loma de Cabrera nunca había tenido luces en su play, luces, eh, los gimnasios, todo como si fuera un ballpark de grandes ligas. Entonces, aparte de eso, Julio Rodríguez tiene un contrato con la Adidas. Cuestión que año tras año, para las patronales del pueblo, que son en enero, él siempre lleva muchas ayudas, muchos útiles deportivos, no solo para Loma de Cabrera, sino para toda la región de la provincia de Jabón, todos los pueblos aledaños. Se le entrega sus útiles deportivos completos por pueblos. Aparte Wow. de eso, siempre lleva juguetes para los niños. Y no obstante a eso, un juego de softball de exhibición. Esos juegos lo empezó a hacer
hace muchos años, Fernando Villalona, el cantante. Fernando Villalona siempre llevaba los jugadores de Grandes Ligas para un juego de softball de exhibición. Y ahí llegó a llevar a todos esos jugadores, a Moisés Alou, Sammy Sosa, José Lima, bueno, todos los Grandes Ligas de la élite. Entonces, ahora Julio Rodríguez llevó a la más alta élite de la Grandes Ligas actual a un juego de exhibición. Creo que te mandé parte de eso, donde estuvo Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Tatis. Bueno, toda la élite que el pueblo podía tocar así, palpar con sus manos. No había puertas en la grada. El pueblo pudo entrar al terreno de juego y tocar a todos, tomarse fotos. Es algo impresionante. Como te dije, tú sabes cuánto cuesta tirarse una foto con Juan Soto, si es que le llegas. Claro. Entonces, si es que le llegas. Entonces, a un pueblo pequeñito, sí, un pueblo pequeñito, sin recursos, sin nada, y que se lo lleven de gratis. Óyeme, eso es impresionante. Lo que está haciendo ese muchacho, Dios tiene que seguirlo bendiciendo, porque Sí. no se ha quedado como rezagado para él, no es No. orgulloso, no es vanidoso. O sea, y tú vas al pueblo en tiempo de que está de vacaciones y tú lo vas a ver. Obviamente, no lo vas a ver con una cerveza en la mano, no, pero tú lo vas a ver en la calle que pasa por ahí, te saluda y se para contigo, se toma una foto sin problemas. Uno más del pueblo. Por eso quería resaltarlo, porque eso no lo está diciendo nadie. Nadie, absolutamente nadie. O sea, esa información yo no la vi en ningún lugar. Y para mí es algo importantísimo porque, a ver, Julio lleva 4 años en Grandes Ligas. Julio tiene un salario millonario, pero no tiene un salario de 300 millones tampoco. O sea, es joven. Y que Sí, este muchacho no se haya olvidado de su pueblo, que este muchacho esté dando dinero, esté apoyando. Oye, eso es lo que hay que aplaudir, chicos. Eso es lo que hay que sí, poner en primera plana y no el esteroide ni el problema con la policía. Lo que hay que aplaudir es esa buena acción de un ser humano que tiene las posibilidades y está ayudando. Y repito, es muy importante porque, por ejemplo, Papi Ortiz tú lo ves en Dominicana, a Vladimir lo ves jugando dominó en cualquier colmado, relajado, pero ya están retirados. sí, Normalmente el que está jugando tiene miedo, que le pase algo, que tú sabes, y no hay miedo. O sea, estás sí, llevando a Soto, a Guerrero, a Tati y a Julio Rodríguez. sí. Cuatro, cuatro de los mejores talentosos que hay en esta pelota. ¿Eh? No te puedo dejar ir de esta conversación amena sin que le expliques a los amigos quién es Fernandito Villalona. Te lo iba a Ah, preguntar, pero ya lo hablaste, sé quién es y lo que significa para ti, pero quiero que los suscriptores de este canal pues de oigan de tu voz. Háblanos de Fernando Villalona. Fernando Villalona, el Mayimbe, mundialmente conocido como el Mayimbe. Ese nombre, de hecho, se lo puso un cubano, porque Mayimbe en Cuba creo que significaba en los campos de caña el que era encargado de un grupo de Es trabajadores, jefe, jefe, ¿no? es jefe. Mayimbe es jefe. Correcto. Entonces, Fernando Villalona es un artista que nació del pueblo, una voz espectacular, un tipo que ha calado en los más grandes escenarios del mundo, que tuvo la particularidad de participar en un programa de un festival de la voz y le dieron el quinto lugar. La gente, todo el mundo lo vio por televisión en su momento, era un niño y todo el mundo dijo que el primer lugar era de él, pero obviamente le dieron el quinto lugar, no se lo quitaron. Ujú, Pero se quedó siendo el niño mimado de Quisqueya, el consentido del pueblo, ujú, porque la gente así lo decidió. Tuvo muchos problemas en lo largo de su carrera artística, problemas de droga, de todas esas cosas, pero después se recompuso. ujú, Y aún así, la gente no lo castigó. Al contrario, lo siguió abrazando, lo quiere, donde quiera que va, es el ídolo de los dominicanos, ujú. indiscutiblemente. Sí. Así que es Es una del persona que, mismo, es de Loma perdón, mismo, de Loma Cabrera mismo, ¿verdad? correcto, sí. De Y hecho, el orgullo de Loma Cabrera. O sea, la persona más famosa del pueblo es él. bueno, ese fue que le abrió las puertas a los demás. Por él nos Ujú, dimos a conocer, vamos a decirlo así. ujú, Por él nos dimos a conocer. Sí, no te puedo dejar de mencionar también que Rafael Furcal en su momento hizo ujú, muchas cosas por el pueblo. sí, ujú, Eh, Prestó camiones de bomberos, ambulancia, muchas cosas dio al pueblo.
pero allá todos los que son de ese pueblo, que han tenido la oportunidad, algo han aportado para el pueblo, para el contribuido. pequeño. Sí, porque un pueblo muy pequeño, con pocos recursos de trabajo, de desarrollo, pero aún así, un pueblecito pequeño que tiene de todo, básicamente todo. Ujú. Es que geográficamente están metidos en la línea noroeste, pero abajo de Dajabón, ¿cuánto? Sí, 30 millas, 30 kilómetros, ¿no? De veintitantos 20 kilómetros. kilómetros de Dajabón. Al sur de Dajabón, que es donde está la frontera norte con Haití. Entonces, están difícil, ¿no? De desarrollarse, pero creo que Villalona es el cantante dominicano más carismático. Sí, Tengo la pequeña impresión, ¿verdad? sí, Me lo es. parece a mí que en carisma, Fernandito Villalona, cuando yo vivía ahí, yo recuerdo que era un ídolo, era un ídolo. Villalona, Y a no, pesar de, como dijiste, los problemas que ha tenido socialmente, pero no importa, la gente lo sigue, la gente lo... Y tremendo merenguero, ¿eh? sí, y Buenísimo. de hecho, a su edad, 70 y algo de años que tiene, a su edad todavía sigue y la gente lo sigue queriendo igual. Y ya creo que hasta que Dios lo tenga en esta tierra, pues la gente lo va a seguir queriendo, porque Sí, con nació. ya las canciones que grabó hace tantos años, con esa sigue trabajando y la gente le sigue gustando. Y Ujú, siendo los jóvenes, los de mediana edad y los de adultos, igual lo quieren igual. Entonces son cosas, Fernando, que yo creo que Dios a veces bendice ese ujú, tipo de pueblo como el nuestro, que sí. no tienen grandes cosas que ofrecer, pero en la calidad humana de sus seres, de sus habitantes, pues la Ujú. expresa. ¿Tú me entiendes? Y gracias Villalona, a Dios, muy Villalona bueno. nació con el don de gente. Tiene un don para Sí, la gente. Sí. sí, sí. ¿Quieres algo más Yo añadir? recuerdo que, perdón, yo recuerdo que tú ibas a esa discoteca que estaba como debajo de la tierra, se me olvidó el nombre, que tú ibas Ujú. mucho. Oh, Dios santo, ¿cómo se llamaba? La Guacarataína. Guacarataína, La Guacarataína, Guacarataína. Sí. Ahí nada Guacarataína. más iba la gente con billetes, tú, porque tu No, tío que... Guacarataína estaba en el Mirador, ¿verdad? En el Mirador Norte era, ¿no? Mirador Eh, Sur. el Mirador Sur, la Guacarataína. Sí, ¿Tienes, porque tú, quieres, eh? en esos tiempos tú manejabas tu billete porque tu tío te mantenía. ¿Quieres añadir algo más en esta amena conversación? Pues, mi hermano, yo lo que quiero es darte las gracias, tanto a ti como a tu preciado público, por la oportunidad y deseándote a ti el mayor de los éxitos, como siempre, mi hermano, que yo sé que tú eres un fajador, un luchador y un Gracias, profesional en todo el gracias. sentido de la palabra, que manejas los datos, no solo de béisbol, porque esos escritos, esos libros que tú tienes de fútbol, que cuando Ujú, empezaste a escribir tu primer libro de fútbol, yo estaba ahí, allá en Santo Domingo, sí, y yo claro. veía esos apuntes, que yo lo veía, Ujú, claro. junto con tu perro Timoteo. ¿Te acuerdas del perro Timoteo? Sí, Claro que sí. No entonces eres un, recordaba al perro Timoteo. Ujú, sí, eres un profesional en todo el sentido de la palabra, te felicito y gracias. que Dios te siga iluminando el camino, porque creo que en el camino que vas, creo que va a ser muy grande, muy, muy Muchas grande. Muchas gracias, mi amigo, y gracias a ti por la Fuerte oportunidad. abrazo. Gracias para ti y nada, gracias por la oportunidad de expresar todos estos conocimientos que tienes y que Dios te bendiga a ti y bendiga a tu familia siempre, mi amigo. Gracias, Amén, ¿ok? amén. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Bye.